Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo ciclo de conferencias del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada. Me parece que con esta hacemos ya 19 años, si no me equivoco. 18 años, 18, bueno, menos el de la pandemia, 17 de conferencias. Antes de nada, decirles que la conferencia del viernes, que iba a dar el coronel Luis Eduardo Oslé, la hemos tenido que suspender por un problema de salud del coronel que nos ha llamado el sábado, bueno, me ha llamado el sábado y anda bastante regular, tirando muy fastidiado. Y entonces, bueno, pues lo hemos tenido que suspender, ¿de acuerdo? Porque los carteles ya está puesto que es el viernes, hoy lo hemos anunciado en radio, lo hemos dicho, también en el periódico ha salido, pero bueno, que lo sepan que la conferencia del viernes se ha suspendido. Bueno, pues nada, buenas tardes, como lo he dicho, y bienvenidos todos. Y hoy tenemos la primera conferencia que, bajo el título del Ejército de Tierra Español desplegado en el mundo, nos va a ofrecer el coronel Juan Castroviejo García, nuevo director de la Escuela y Patronato Militar de Santoña y comandante militar en Cantabria. Anteriormente era el jefe de Garellano 45, de Munguía. Nuestro coronel, además, bueno, es amigo y un buen conferenciante. En 1988 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, salió en 1993, con el empleo de teniente, siendo destinado a la Brigada de Infantería Mecanizada 11 en Bodó, Badajoz. En dicha unidad ha discurrido gran parte de su carrera militar. Desde allí estuvo teniente jefe de sección, capitán jefe de compañía, comandante jefe de área logística de Estado Mayor y teniente coronel jefe del batallón del cuartel general de la brigada. De comandante estuvo también destinado en el área de logística de fuerzas ligeras y en el empleo de teniente coronel fue jefe del área de personal del cuartel general de la división Castillejos. Ya de coronel fue, lo que les decía antes, jefe del regimiento Garellano. Ha tenido otras unidades operativas y cuarteles generales, diversos destinos, y actualmente es el coronel director de la Residencia Militar de Estudiantes Virgen del Puerto en Santoña. Ha estado en 6 misiones internacionales bajo mando de Naciones Unidas como de la OTAN en Bosnia y Herzegovina, en Líbano y en Letonia. En esta última fue el jefe del contingente que comenzaba la misión en dicho país. Su formación académica militar tiene curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general, curso de alta gestión de recursos humanos, diplomado superior en logística, curso de Derecho Internacional Humanitario, diplomado en técnicas pedagógicas y, a nivel internacional, curso de Logística de Naciones Unidas para responsables de apoyo logístico en operaciones de paz, curso de Gestión ante incidentes provocados por explosivos improvisados, curso para los equipos de reconstrucción provincial en Irak y curso de Comunicación Estratégica. Es experto universitario en Seguridad Internacional en el área del Mediterráneo y máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa. Está casado, habla inglés, francés y nos va a dar una conferencia que ya he dicho el título, que es el Ejército de Tierra Español desplegado en el mundo. Gracias a todos por acompañarnos un año más. Bien, no se me escucha bien. Ángel, querido amigo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al Museo de la Real y amigos de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada por haber contado conmigo para este ciclo de conferencias que durante tantos años está teniendo lugar en este paisaje idílico, que, como iba hablando con mi mujer cuando veníamos para acá, una casita aquí en esta paz y tranquilidad tiene que ser una maravilla. No me extraña que aquí se asentaran los inicios de lo que fue luego después la fábrica que construyó la gran historia de España, artillando nuestros buques y nuestras fortalezas. Bien, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho mi presentador, soy el coronel Castroviejo, destinado aquí, no muy lejos de aquí, en Santoña, y hoy pretendo explicar lo que mucha gente me pregunta muchas veces. Por eso, cuando me solicitaron una conferencia, un tema,
de los muchos que me podían gustar, dije, ¿para qué liar la madeja de una manera complicada si podemos ir a algo sencillo para uno, para el que está dentro de la profesión militar, pero muchas veces es desconocido para el resto de la sociedad, que es dónde está el ejército, qué hace el ejército. Muchas veces sale algo en televisión, a veces por alguna desgracia y otras veces simplemente por alguna cosa anecdótica, pero realmente tenemos un profundo conocimiento en general de dónde estamos desplegados y qué es lo que estamos haciendo en el exterior. Ahora mismo las Fuerzas Armadas, no solamente el Ejército de Tierra, se encuentra desplegado, pues podríamos decir casi por los 5 continentes, nos falta Oceanía. Nos encontramos en un montón de misiones y bajo muchos paraguas, bajo muchos ámbitos de organizaciones internacionales. Nosotros, si quitamos las misiones en las cuales se encuentra el Ejército del Aire, o la Armada, nos quedaríamos que dentro de esas misiones de disuasión o de operaciones de estabilidad, nos encontramos en todos estos escenarios o en todas estas localizaciones en el mundo. ¿Qué es lo que pretendo hacer durante esta próxima hora o 50 minutos? Pues por un lado, decir qué y quién decide que vayamos y por qué estamos fuera de España. Porque en algún momento, hace muchos años, se planteaba si realmente la seguridad de España o la misión del ejército estaba más allá de sus fronteras, de las fronteras de España. Pues hay una normativa que ampara y que regula toda esta participación en el exterior. Pondré un ejemplo de cómo se desarrolla todo ese proceso para que al final los militares que componen las unidades del ejército salgan al exterior y participen en una misión, realicen una misión o una operación en el exterior, y posteriormente desglosaré todas aquellas misiones en las cuales actualmente nos encontramos. Bien, todos más o menos debemos de conocer, y si no yo invito a que, como lectura de cabecera, leer de vez en cuando la Constitución española, que es muy interesante, dice cosas muy interesantes, y entre ellas el título preliminar, que es donde viene la esencia de lo que forma, en lo que se basa nuestra Constitución. El artículo 8 habla de las Fuerzas Armadas, y el punto 8, el primer punto de ese artículo 8, habla cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, constituida por el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y ahora en este momento del espacio también, y como misión tiene la de garantizar la soberanía e independencia de España, defender la integridad territorial y su ordenamiento constitucional. Si analizamos esta misión, ahí no vemos dónde encaja la participación de España más allá de sus fronteras, pero sí que encaja, porque seguramente el legislador no quería centrarse solamente en un estado de seguridad en España, sino algo más allá. Pensemos en la situación en la cual se encontraba España en el momento de redactar la Constitución y redactar ese artículo. Bueno, hay un desarrollo posterior, no he leído el punto anterior, el punto 8.2 habla de que hay una ley orgánica que desarrollará y hablará de todo lo que es las bases de la organización militar conforme a los principios que emanan de nuestra Constitución. Y esa ley orgánica se desarrolló en el año 2005, con la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, y posteriormente también se habló de nuestra participación o nuestra misión o el compromiso de España y sus Fuerzas Armadas en la Ley de Acción y Servicio Exterior de España. Pero como decía antes, ¿de dónde veníamos? Cuando se hizo la Constitución, el Ejército, las Fuerzas Armadas se encontraban en lo que se consideraba un ejército territorial, un ejército asentado en el territorio, como hablaba antes de comenzar la conferencia con alguno de los asistentes. Aquí en Cantabria estaba la Remonta, estaba el Regimiento Valencia, el ABQ, etcétera, etcétera, y poco a poco eso desapareció, pero no desapareció porque sí, desapareció por todos los condicionantes
que estaban sucediendo a nuestro alrededor. Por un lado, España, en el año cuando se promulga la Constitución, no pertenecía ni a la OTAN ni a la Unión Europea, con lo cual hablar de la pertenencia a organismos internacionales en ese momento pues no tenía sentido. Sin embargo, a principios de los años 80, pasamos a estar integrados en esos organismos supranacionales. Asimismo, en el año 89-90, pues desaparece el muro de Berlín y pasamos de estar en un mundo bipolar, en el cual había los de un lado y los del otro lado del muro, a un mundo multipolar, mucho más complejo actualmente, pero hablamos de qué circunstancias nos encontrábamos ahora. Por otro lado, a finales del siglo pasado, no olvidemos que desaparece el ejército profesional, el ejército de gleba forzosa, y aparece el ejército profesional. Y luego lo que es el hito más importante, no solo para España, sino a nivel mundial, que afecta a la seguridad, afecta a las relaciones entre países y entre estados, que fue los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Bueno, pues en ese periodo histórico, en ese periplo que he desgranado, hasta llegar a lo que actualmente nos encontramos desplegados en todo el mundo, ya habíamos comenzado a desplegar en el exterior. A principios de los años 90 pues, hubo presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la Primera Guerra del Golfo y en los Balcanes, en nuestra primera gran operación en el exterior, en misión humanitaria. En el año 2003, en la Segunda Guerra del Golfo, ya fuimos a Irak, ya se desplegó en Irak. Y en el año 2005, previo a lo que fue esa ley orgánica de defensa nacional, nos encontrábamos en la operación ISAF en Afganistán. Pues en ese compendio de circunstancias es cuando ya España, el legislador, se da cuenta de que hay que poner negro sobre blanco para dar una carta de naturaleza y de amparo legal a nuestra presencia en todas esas operaciones. Y se desarrolla esa ley orgánica, de la cual ya nos hablaba la Constitución. En esa ley orgánica, en su artículo 2, comienza hablándonos de la finalidad de la política de defensa, que es la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución y de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran. Y el objetivo que tiene la política de defensa es la de contribuir a la preservación de la paz, la seguridad internacional, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. Ya la ley de defensa nacional habla de que una misión que tiene España es contribuir a la paz y seguridad no solo en su territorio, sino más allá, atendiendo al compromiso que ha adquirido entrando en organizaciones internacionales. A modo de ejemplo, decir que la entrada en el Tratado del Atlántico Norte nos obligaba por su artículo 5 a que la agresión a cualquier país del Atlántico que forma parte de este organismo sea respondido por todos los países miembros. Y desde el año 86, España forma parte de la Organización del Atlántico Norte. Las operaciones exteriores en las cuales participan las Fuerzas Armadas es consecuencia, por tanto, de la política de defensa. Somos un instrumento dentro de lo que es la política que realiza el Gobierno a la hora de su relación con tanto otros países de nuestro entorno como la presencia en sus organizaciones. ¿Quién determina que participemos en una operación? El Gobierno. ¿Quién dirige esa participación? La Presidencia del Gobierno. ¿Y quién ejecuta y desarrolla y hace todos los planes para que podamos participar en una operación en el exterior? Pues la ministra de Defensa en este caso. El artículo 15 de la Ley Orgánica desarrolla ya lo que son las misiones y habla de 4 misiones. 2 de ellas en el ámbito, digamos, de misiones de las Fuerzas Armadas en el interior de España, colaboración con autoridades, colaboración
colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, pero hay dos muy concretas, la segunda y la cuarta, en la cual nos marca ya exactamente cuál puede ser nuestra participación y nos da pie, nos da posibilidad de que podamos participar en el exterior. La segunda misión es la de contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales en las que España forma parte, así como, disculpen, pero la letra cada vez la veo peor, así como el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. En el punto cuarto de este artículo ya nos habla de otro tipo de misiones, las cuales no desarrollaré en esta conferencia, pero a todos nos puede sonar no muy lejanas en el tiempo, como es la de llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando las circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. Tenemos frescas las imágenes no ha mucho tiempo de Afganistán, no solo evacuando al personal español, sino a todos aquellos que habían prestado un servicio a España en esa misión, e incluso pues, unos y otros países ayudándose. O lo mismo que pasó con la evacuación de personal nacional y no nacional en Sudán del Sur. Y esta ley orgánica en el artículo 16 no solamente nos dice dónde podemos actuar, sino qué tipos de operaciones podemos realizar. Podemos realizar acciones que puedan contribuir a la prevención de conflictos, a la disuasión y el mantenimiento de la paz, a actuar en situaciones de crisis o en respuesta a una agresión. Pero concretando cuáles son las operaciones en las que podemos actuar las Fuerzas Armadas en general, hay 6 operaciones en las cuales podemos actuar en territorio nacional y en el exterior, desde la vigilancia aérea y del espacio marítimo, la colaboración en operaciones de mantenimiento, el apoyo a las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado, la respuesta militar ante aeronaves que puedan realizar algún tipo de terrorismo en España, la colaboración con las diferentes administraciones, pero hay 2 misiones o 2 operaciones que nos marca el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en concreto para participar en el exterior, que son la colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional y la reconstrucción de la seguridad y la administración, así como la rehabilitación de esas zonas de conflicto en las cuales nos podemos encontrar. Y por último, también nos marca la operación de participar con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos más allá de nuestras fronteras, en el exterior. Esta ley orgánica la complementó o viene a complementar dentro de lo que es el concepto de las misiones en las cuales podemos participar en el exterior, la Ley 2/2014 de Acción del Servicio Exterior de España. Esta ley es, si cabe, un aldabonazo más a lo que es la presencia española, la presencia del ejército, las Fuerzas Armadas en el exterior, ya que habla taxativamente en su artículo 8 que las Fuerzas Armadas son el pilar básico de la acción exterior del Estado para promover un entorno de paz y seguridad. No olvidemos y no dejemos de tener claro que para que nuestras relaciones con otros países, el comercio, la actividad, aquí estoy en Cantabria en una región eminentemente pesquera, para que nuestros pesqueros puedan estar faenando más allá de nuestras aguas jurisdiccionales, se requiere la presencia de nuestros buques para dar seguridad, como hay operaciones que la están dando en el Índico. Pues para que ese pilar básico ejecute y realice sus acciones y sus misiones, el Gobierno es el que acuerda esa participación en las misiones internacionales, siempre acorde a la ley orgánica que anteriormente había hablado. El artículo 15 va más allá y dice que las Fuerzas Armadas en el ámbito de la acción exterior contribuyen a la proyección internacional de España. Parte de lo que otros ven de España se refleja en esa participación de nuestras Fuerzas Armadas más allá de nuestras fronteras. Cuando un soldado español, cuando un militar español, cuando un marinero o un
piloto español que está más allá de nuestras fronteras contribuye a esa proyección internacional de España y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Y no solamente en estos dos documentos o en estos dos leyes habla de la importancia de las Fuerzas Armadas y da pie a que podamos participar en el exterior, sino también la Directiva de Defensa Nacional, la última del año 2020, que desarrolla cuál va a ser la política de defensa por parte del Gobierno, como a su vez la doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas, que es nuestro principal documento, las Fuerzas Armadas. Toda nuestra normativa se basa ahí y empieza, como en todos los ejércitos, en una publicación doctrinal que emana cuáles son las bases de esas Fuerzas Armadas. Pues en ambos dos se habla de la importancia de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones o en operaciones en el exterior, en aquellos lugares en los cuales España requiera, o el Reino de España requiera, o sea requerido por parte de organismos internacionales. Y bueno, ya después de la parte un poco más árida, que es hablar de legislación, leyes y tal, ¿por qué estamos? O sea, no es un capricho ni de los militares irnos por ahí al extranjero, ni de los gobiernos el mandarnos fuera de España, sino que formamos parte de esa política de seguridad y defensa de los organismos a los que pertenecemos. Voy a exponer simplemente un ejemplo de cómo sería o cómo se desarrollaría una participación, antes de pasar a hablar de cuáles son estas. En una situación en la cual un país cualquiera se encuentra en una situación en la cual pues se ve necesitado de una ayuda y de una protección, pues este país solicitaría ayuda siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, como son, aparte de esa petición, bien a España, bien a los organismos internacionales de los cuales forma parte España, a que los fines para los que se solicita la participación de las Fuerzas Armadas Españolas sean fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento o preservación de la paz. No estamos hablando aquí de que un país, el que sea, Groenlandia, se quiera enfrentar a otro país, quiera empezar una guerra y nos llame para que vayamos con él a empezar una guerra. No, las misiones tienen que ser claramente de una estabilización, de una búsqueda de la paz, de una búsqueda de que en el mundo se puede vivir bien si todos nos entendemos de alguna manera. Y por otro lado, tiene que estar conforme a las cartas de Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario, que debe de regir todos los principios y movimientos de nuestras Fuerzas Armadas. Una vez que estos embajadores que se encuentran en estos países o los representantes que tiene España en los diferentes organismos supranacionales, Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, solicitan apoyo o ayuda para participar en un operativo o para ayudar a algún país, todo esto llega al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quien hace una evaluación política. Se solicita del Consejo de Seguridad Nacional un asesoramiento para ver si es conveniente o no, y ese Consejo de Seguridad Nacional, que está constituido por una serie de ministerios, Ministerio de la Hacienda, Ministerio de Interior, Fomento, Industria, Presidencia, Relaciones con las Cortes, Economía, Sanidad, todos esos ministerios ven la posibilidad o el acierto o no acierto de que podamos participar en esa operación, los riesgos que entrañan y demás. Una vez recibido todo este asesoramiento por parte del Consejo de Seguridad Nacional y una vez visto la posibilidad de encontrar ese apoyo, es obligación del Gobierno solicitar consulta a las Cortes, según el artículo 17.1. Puede haber dos casos excepcionales, artículo 17.2, 17.3 de la ley orgánica que desarrolla cómo deben de ser esta aprobación, que es en caso de urgencia, es en caso de que ahora mismo tenemos un problema en algún país, vamos a retrotraernos, el problema que hubo en Sudán del Sur, y que es de la noche a la mañana, se levanta el gobierno y hay que intervenir rápidamente,
se levantan contra el gobierno, no el gobierno, contra el gobierno en aquel país, y hay que ir rápidamente a sacar a la gente. Puede darse una circunstancia de urgencia, pero eso no implica que a la mayor brevedad posible el gobierno no vaya al Congreso y manifieste y solicite el apoyo del Congreso para poder realizar esa operación. En un caso normal, pues sería el gobierno el que iría, según el artículo 17.1, con todo el asesoramiento del Ministerio de Defensa y de su Dirección General de Política Exterior, el que iría a solicitar la autorización del Congreso de los Diputados, que si da la aprobación, si da el go, como pongo ahí, automáticamente pasamos a la última fase y ya nos acercamos a las operaciones, que será lo que pasaré a contar a continuación. Una vez que tenemos la aprobación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación hablaría o informaría a las organizaciones internacionales en las cuales, bajo el paraguas de las cuales estaríamos adscritos, o con los países con los que estaríamos, para que supiesen de la autorización, la contribución y las condiciones en las cuáles son las caveats, cuáles son las prohibiciones que a lo mejor tenemos por parte de nuestra legislación, porque nuestra legislación siempre debe de estar presidiendo toda nuestra participación exterior, no nos podemos saltar la legislación nacional. Y por otro lado, esa autorización a la participación en el exterior, que llega por el nivel político del Ministerio de Defensa, baja al nivel estratégico del Estado Mayor de la Defensa, que le indica al mando de operaciones que lleva el nivel operacional y que va a ser quien controle esa operación en el exterior, el mando de operaciones, que el ejército, en nuestro caso el ejército de tierra, ponga la fuerza. Una fuerza que está permanentemente preparada. Las Fuerzas Armadas se encuentran en todo momento preparadas para intervenir y desarrollar todos los planes operativos que se puedan estar desarrollando por parte de los organismos militares en los cuales estamos inscritos. Y lo único que se hace es informar y decir: necesitamos para esta operación este tipo de unidad, este tipo de efectivos. Por ejemplo, lo que comentaba antes, para la extracción de personal de Afganistán se necesitó principalmente fuerza aérea y fuerza de operaciones especiales, que fueron las que se tenían que meter e incluso entrar en pueblos donde había gente refugiada para poderlos sacar de ahí. En el caso de Sudán fue la brigada paracaidista la que desplegó con la fuerza aérea para sacar a todos los españoles y países amigos que se encontraban allí. Se pide una fuerza en concreto y, como estamos preparándonos continuamente, pues aportamos esa fuerza. Y una vez explicado quién, qué y cómo participamos en misiones en el exterior, paso a desgranar o a explicar dónde estamos actualmente. Bueno, pues actualmente nos encontramos bajo el paraguas de 3 organizaciones internacionales desplegadas en el mundo. Desde misiones bajo el paraguas de la OTAN a misiones de Naciones Unidas y misiones de la Unión Europea. Son distintos tipos de misiones, unas son de estabilización, otras son de disuasión, y con este tipo de... cada organismo o cada zona encuentra una necesidad más de prestar esa seguridad en una zona o en otra. Verán que toda la zona de África es la Unión Europea quien verdaderamente se vuelca en prestar el apoyo. ¿Por qué? Porque África no deja de ser la zona vecina a nosotros. Sin embargo, la OTAN, las operaciones de la OTAN están ahora mismo enfocadas en el flanco este de Europa. A nadie se le escapa pues, las circunstancias en las cuales nos movemos ahora mismo. Pues pasando a hablar de las operaciones en las cuales nos encontramos ahora, dentro del paraguas de la OTAN nos encontramos primeramente en la operación Enhanced Forward Presence, presencia avanzada reforzada, desde el año 2017, en el cual, como consecuencia de la entrada de Rusia en Crimea y de la anexión de Crimea por parte de Rusia, automáticamente los países del este pidieron apoyo en la cumbre de Varsovia a la OTAN
porque se veían amenazados, veían que podía haber la posibilidad de que Rusia siguiera más allá e hiciera algo más, aparte de coger Crimea. En ese caso se adoptó la decisión de que en los 3 países bálticos y en Polonia se desplegaran 4 grupos tácticos, 4 battle groups, bajo el liderazgo de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Alemania, y en cada uno de esos países tener presencia simplemente. Es una misión de disuasión. En el caso de España, participa desde ese año, desde 2017, en Letonia, bajo el liderazgo de Canadá, y actualmente cuenta con unos 550 militares en lo que es una misión con no solamente presencia de unidades de infantería, sino se ha potenciado con artillería, zapadores y la presencia de algunos de estos militares en los cuarteles generales, tanto a nivel división como a nivel de la brigada letona. A esta misión o a esta operación se ha visto ampliada, o se ha visto completada con el despliegue en otros 4 países de otros 4 grupos tácticos. En este caso, uno de esos grupos tácticos que se despliega en Eslovaquia ha pasado a ser liderado por España. En una proyección, una imagen que pondré a continuación, verán ustedes cuál es el despliegue final que se ha realizado frente a Rusia con esta operación que ha desarrollado la OTAN. En este caso, el liderazgo lo ha tomado hace poco la brigada paracaidista, un coronel de la brigada paracaidista, y tiene como objetivo el mismo que tiene la operación en Letonia: mostrar bandera. Que se sepa que esos países que forman parte de la OTAN están amparados por el artículo 5. Cualquier acto que se realice contra ellos es un acto que se realiza contra toda la OTAN. Pero este reforzamiento de estas 2 operaciones ha sido necesario reforzarlo todavía más si cabe con el despliegue de 2 unidades NASAM de artillería en dos países bálticos, en Estonia y en Letonia, en donde se han posicionado 85 y 100 hombres desplegados en ambos países para poder responder con artillería antiaérea a cualquier amenaza que puedan sufrir estos países que no tenían ese potencial, porque en muchos de estos casos ha sido por la falta de presencia militar que tenían. Son países pequeños y no tenían una gran presencia militar. Tras todo este despliegue de unidades, aquí podemos ver claramente, esto lo tienen en la página de la OTAN, cuál es el despliegue actual de todos los países de la OTAN, porque aunque no me he parado a contar banderas, pero seguramente estarán todas las banderas de la OTAN actualmente desplegadas desde el Báltico. Ahora mismo es una operación que llega desde el mar Báltico al Mar Negro. Cubre todo lo que es el flanco oeste de España, de la OTAN, de Europa, pero este no es el objetivo de esta conferencia. Junto con estas operaciones anteriores de las que he hablado, nos encontramos también con una participación de unidades de artillería en Turquía. Llevan ya 20 contingentes, en las cuales hay una batería de misiles Patriot, que están ahí para preservar a Turquía. Fue una necesidad que pidió Turquía de seguridad frente a misiles balísticos que pudieran pasar por su espacio en el conflicto con Siria, un país que todos sabemos las circunstancias en las cuales se encuentra ahora mismo. España lleva ahí, como digo, desplegado desde hace con 20 contingentes sucesivos y está integrado, que lo que me faltaba, está integrado en un sistema de defensa aérea con las fuerzas armadas turcas, porque Turquía sí que es un país que tiene un gran
poder militar, o sea, no es más que, volvemos a lo mismo, la presencia de una bandera, de banderas de la OTAN en seguridad de uno de los países de la OTAN. En concreto, en los planos anteriores, en los mapas anteriores no lo he ido explicando, pero vamos viendo la banderita de España va posicionando dónde se encuentran nuestras unidades. En este caso se ve que está al sur-este, próximo a la frontera de Siria. Pasando ya a las misiones de la política de seguridad y defensa común de la Unión Europea, uno de los tres pilares en los que se basa nuestra Unión Europea, el poder político, el poder de la seguridad y el poder económico. Pues dentro de esas políticas, Europa ha desarrollado una serie de operaciones en el exterior. Comienzo hablando de una operación pequeña, pero que tiene solamente la presencia de 2 militares, 2 observadores, que todavía se encuentran allí en Bosnia, pero es una operación a la que muchos militares le tenemos, o es un país, una zona a la que muchos militares le tenemos cierto cariño, porque fue el inicio de la participación de España en misiones en el exterior. Aunque si alguno va a repetir, va a asistir a las conferencias que se dan en el patronato, en la residencia militar de estudiantes, la semana que viene verá que no es la primera vez que el ejército en el siglo XX, el ejército español, participaba en el exterior, pero eso lo dejo para la semana que viene. Sin embargo, quitando una participación por parte de la brigada paracaidista en socorro de un terremoto que hubo en la zona del Kurdistán iraní, creo que fue, lo que es participación en operaciones de paz, la primera participación de nuestras Fuerzas Armadas fue en Bosnia y Herzegovina. Y de aquella operación, luego ya comenzó siendo una operación de Naciones Unidas, pasó a ser una operación de la OTAN por las circunstancias en las cuales se estaba desarrollando esa operación, el desarrollo de la guerra. La ONU no era posible con una simplemente misión de interposición de fuerzas el que se llegara a una paz, y tuvo que entrar la OTAN a intervenir, y ya se llegó a esa paz. Y para comprobar y verificar que esa paz se está llevando a cabo, para asesorar a un complejo país como es Bosnia y Herzegovina, donde está dividido, eso sería motivo de una futura conferencia dentro de muchos años, está dividido en 2 entidades, la República Srpska y lo que es el resto del país, con 3 entidades, bosniacos, croatas y serbios, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos 2 militares lo único que hacen es van con la misión de asesoramiento por parte de la Unión Europea, en una misión pues meramente político-militar en ese sentido. Paso a hablar de otra operación que la traigo aquí, aunque luego veremos que no tiene mucha trayectoria el hablar de ella ahora mismo, porque si vengo a hablar de operaciones que se están desarrollando actualmente, el 18 de mayo dejamos de estar en esta operación. No he dicho antes que entre las características de España y el compromiso de España, basándonos en esa ley orgánica y en esa ley de acción exterior, está que, por ejemplo, éramos y seguimos siendo el único país que participaba en todas las misiones de la Unión Europea. Todas las misiones que la Unión Europea tenía desplegadas, lo digo porque con la de Mali desaparecieron, había un decremento de fuerzas, los franceses llegaron a irse, siendo aquello una zona de influencia francesa, fue una colonia francesa, y hasta los franceses se fueron, y los únicos que se han mantenido hasta el final han sido los españoles, hasta que ya las circunstancias han hecho que hubiera que abandonarlo, toda vez que solamente se encontraba la zona sur de Mali con un poco de control, puesto que toda la zona noreste de Mali llevaba tiempo sin poder ser controlada ni por la misión de la Unión Europea ni por la misión específica que tenía Francia allí, la operación Barkhane, que era con lo que intentaba pues que aquel estado resurgiera de las circunstancias tan catastróficas en las cuales se encontraba. Pero ya digo que el 18 de mayo abandonamos esa misión.
Y paso a desglosar las otras 3 misiones en las cuales ahora mismo España se encuentra con más o menos personal, desarrollando unas labores fundamentalmente de búsqueda de estabilidad. Son en tres países, empezaré hablando de la República Centroafricana, en las cuales el compromiso de la Unión Europea es colaborar en una estabilidad en la cual se encuentran actualmente esos países. Ya nos hemos dado cuenta, yo creo que Occidente, que la misión está en tanto en ir a llevarles peces, sino enseñar a pescar, como decía el viejo refrán español. Es enseñar, no es ir a imponer nuestros principios y nuestra forma de vida, sino enseñarles que ellos pueden llegar desde ellos mismos a vivir de esa manera. Y entonces, pues, Europa desarrolla, por ejemplo, en esta operación EUTM de la República Centroafricana, pues una misión de proyección de estabilidad. No es ejecutiva, no hay operaciones de combate, simplemente hay una misión de asesoramiento político-estratégica y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana. Desde julio del 2016, que es cuando comenzó esta operación, se ha asesorado, educado y entrenado a más de 6.500 militares de las Fuerzas Armadas en 3 pilares. Se ha buscado primero un pilar de asesoramiento estratégico, en la cual pues, se han realizado una serie de planes, se ha ayudado al gobierno de la República Centroafricana y a su Ministerio de Defensa a elaborar pues, un plan de defensa nacional, igual que tenemos todos los países de nuestro ámbito, una ley de programación militar, un plan de reclutamiento, una serie de legislación que les sirva para ellos ya a partir de ahí empezar a caminar. Hay un pilar de formación operativa dando formación a sus oficiales y suboficiales, creando unas fuerzas armadas con cierta entidad y cierta seriedad. Y por último, un pilar de educación con más de 100 cursos de especialización, especializando a su tropa, a sus soldados, en el manejo específico de materiales. También participamos en Somalia en una operación donde nos encontramos fundamentalmente en la zona sur, en la zona de Mogadiscio, y también con una misión de proyección de estabilidad, que tampoco actuamos en operaciones de combate, sino asesoramiento y adiestramiento de sus Fuerzas Armadas. Esta operación, en este caso, coexiste con otras operaciones. En Somalia ha habido la idea o el empeño, la participación de la propia comunidad africana, que es lo mejor que puede pasar, que ellos mismos y esos países que son emergentes, no olvidemos que África tiene países con una riqueza impresionante, que algunos están explotando, y ellos mismos tienen que ser capaces de darse cuenta de las posibilidades que tienen. Entonces, sus propias Fuerzas Armadas han sido capaces de crear, o bien con asesoramiento, o bien con presencia, participando en una operación disuasoria frente a los diferentes grupos terroristas y de toda índole que se desarrollan en estos países, pues también participan. En este caso, esta operación de la Unión Europea consiste con la misión de transición en Somalia, que lleva países como Kenia, Etiopía, Uganda, Burundi y Djibouti, aportando policía militar, y la operación de asistencia a la misión de Somalia o la operación de sostenimiento de la misión de Somalia, estas dos últimas de Naciones Unidas. En estas dos últimas también hay participación, son misiones de Naciones Unidas a las cuales Naciones Unidas pide voluntarios a nivel internacional, no son específicas del Ejército de Tierra, pero personal del Ejército de Tierra ha participado. Yo en concreto a un compañero que sabía que había participado le he preguntado, y por ejemplo la misión de asistencia a Somalia se ha volcado, mientras el tiempo que él estuvo allí, en la explicación y en la enseñanza del desminado. Piensen que todos estos países, el gran problema que tienen es que se han enterrado cientos de minas, y tenemos a muchos niños jugando y amputados y con grandes pérdidas de vidas humanas y de parte de
de esa población que tienen, con lo cual, si les enseñamos a cómo desminar, a cómo limpiar esos campos podrán ser cultivados y esa población podrá vivir dignamente en sus países. O la misión de soporte de Naciones Unidas para Somalia, que la misión principal que realizó este compañero mío mientras que se encontraba allí fue la reapertura de un hospital. A lo mejor durante 6 meses lo único que se ha volcado, el único producto que se ha podido ver ha sido el reabrir un simple hospital, que para nosotros puede ser algo, bueno, si tenemos un centro de salud o tenemos otro hospital, pero para una población en la cual se tienen que desplazar cientos de kilómetros o esperar de la generosidad de nuestras ONGs, Médicos Sin Fronteras, Médicos Mundi y demás, que se desplazan a estos países, pues el tener ellos su propio hospital, pues contribuyen a ese desarrollo y esa estabilización del país. Y por último, la última misión en la cual nos encontramos en esta proyección de estabilidad se encuentra en Mozambique, donde tenemos 2 observadores en el cuartel general de esta operación y en la zona de Maputo. Inicialmente la operación se desarrolló en Cabo Delgado, una zona al norte del país donde pues, un conflicto en una zona grande, extensa y con más de 2 millones de habitantes. Y el Consejo de la Unión Europea aprobó una misión de entrenamiento en Mozambique para que las propias Fuerzas Armadas mozambiqueñas llegaran a controlar todos esos problemas de insurrección que encontraban dentro de su país. Y una vez hablado de estas misiones de la Unión Europea, que como he dicho, tienen presencia en África por la gran importancia que África le da que la Unión Europea o que Europa da a África, paso a hablar de una misión que se desarrolla en España y de la que algunos han tenido curiosidad, han podido leer bosquejos, que es el apoyo que está prestando España en el conflicto de Ucrania. Esta operación de apoyo a Ucrania se comenzó en octubre del 2022, en la cual España participa desde sus inicios. Se desarrolla no solamente en España, se desarrolla en varios países, en España, en Polonia, en Alemania, en otros Estados miembros donde hay individuos, hay personal ucraniano que está aprendiendo a combatir para luego regresar a su país y defender su país. La misión de asistencia militar de la Unión Europea y apoyo a Ucrania tiene ese fin, el apoyar a este país, en este caso con la formación, no solamente como soldados, sino poco a poco ha ido más allá. Se ha formado a personal como conductores de carros de combate, se ha formado a personal como desactivadores de minas, se ha formado a personal por muchas zonas de España. El centro principal donde se está realizando es en Toledo, es donde tiene el TTC, el Toledo Training Command, donde se está desarrollando esa operación, pero hay otras localidades de España que también están apoyando a ello. Y todo está dirigido desde Polonia y desde Alemania. Desde Polonia, donde se encuentra el mando de adiestramiento de armas combinadas, y desde Alemania el mando de adiestramiento especial. Además de esta misión de asistencia y ayuda, donde ya llevamos casi 5.000 soldados formados en España, también se ha apoyado a sus familias de ucranianos, han venido a España, en concreto a instalaciones del Ejército de Tierra, pues para un poco esas familias de militares tener una cura mental de la situación en la cual se encuentran allí en Ucrania. Y ya voy a pasar a ver rápidamente las operaciones en las cuales nos encontramos en Naciones Unidas, y luego una operación multinacional que ya aparte está bajo dos ámbitos. Por un lado, la operación de Naciones Unidas que desarrolla la que tiene ahora mismo mayor número de efectivos, casi 700 efectivos en Naciones Unidas. Ahora mismo esa operación, que es una operación a la cual se llegó por
por una resolución de Naciones Unidas para permitir que al sur del río Litani, el río Litani es, Líbano va desde aquí hasta aquí arriba, bueno, pues este es el río Litani, y al sur del río Litani no había presencia de las fuerzas armadas libanesas. Hezbollah tenía dominado todo ese territorio y para permitir que las fuerzas armadas libanesas tomaran el control de esa zona y hubiera pues, una paz y una estabilidad dentro de esa zona y Israel no se viera amenazada, fue por lo que Naciones Unidas desarrolló esta misión de interposición en el Líbano. Actualmente no solamente mandamos esa zona de acción, esa zona de despliegue de Naciones Unidas, está dividida en dos sectores, el sector oeste y este. El sector este está permanentemente desde el inicio de la misión comandado por un general español, con varios países en distintas zonas dentro de ese sector. Pero actualmente, además de mandar lo que es el sector este, tenemos un teniente general que está al mando, es el Head of Mission, el jefe de la misión de Naciones Unidas en el Líbano, con su cuartel general en Nakura. Además de esto, bueno, tenemos una pequeña misión, una pequeña operación con 5 militares, de los cuales 3 son del Ejército de Tierra, en Colombia, cuya misión principal allí es la de verificación de los acuerdos de paz que se llegó hace unos años con la FARC, con la guerrilla colombiana. Y por último, hablar de una misión multilateral, porque no solamente es una misión puramente de la OTAN, sino también en una coalición de países más allá de la OTAN. En esta operación, en la zona de acción donde se encuentra es en Irak y es una operación de estabilización, pero hay dos organismos. Por un lado, la operación Inherent Resolve, que es una coalición que tiene como objetivo la derrota del Daesh. Esa coalición internacional busca el derrotar totalmente al Estado Islámico y el establecer una paz y una seguridad en todo Irak. Junto con esa operación hay una operación de la OTAN de asesoramiento en seguridad al gobierno de Irak, donde también participa el gobierno, las Fuerzas Armadas Españolas y su Ejército de Tierra. Se complementan, una misión complementa a la otra y bueno, es una misión en la cual es complicada porque no olvidemos que toda aquella zona está sufriendo continuamente la presencia de grupos terroristas donde no hay un escenario donde esté definido claramente cuál es el malo y dónde están exactamente los buenos o los que están a favor de esa presencia. Con esto termino de hablar de lo que es la participación del ejército o dónde nos encontramos fuera de nuestras fronteras, en estas 9 operaciones en el exterior. Pero lo que queda por saber es quiénes son los que están en esas operaciones. Porque he hablado de militares, he hablado de soldados, he hablado de hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres que, como he dicho, se están continuamente preparando, son estos. No sé si se oye. Porque es el instrumento de la disuasión y la defensa ante posibles amenazas. Por eso es necesario. Es eficaz porque se prepara a diario para estar en condiciones
Este compromiso